Los subcampeonatos suelen ser un tanto ingratos, no obstante, queda el hecho de haber ganado la medalla de plata. Sin embargo, más doloroso es el hecho de haber salido en la cuarta posición o quedar al borde de obtener la medalla olímpica. Por ese motivo tenía ganas de repasar a todos aquellos que quedaron cerca de llevarse algún premio en lo que se refiere a Juegos Olímpicos, más allá, claro, del diploma que obtuviesen al finalizar en esa posición. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Canapés Olímpicos. En el video sobre las primeras veces de argentinos en ciertas disciplinas olímpicas, comentaba el caso de Lorenzo Amaya, tirador en pistola automática que había finalizado en la cuarta posición. Lo que sucedió en aquellos Juegos de París es que el tirador había finalizado en un empate de 8 tiradores en el primer lugar, pero tras sobrevivir en las dos primeras rondas, lo cierto es que quedó eliminado en la tercera junto con su compatriota Matías Osinalde. En los dos juegos siguientes los argentinos no finalizarían en dicha posición, pero sí lo hizo en Berlín 36 y encima en 3 ocasiones. En primer lugar, Alfredo Carlomagno, boxeador en peso mosca, había caído en las semifinales contra Will Kaiser de Alemania, pero recordemos que en aquel entonces quienes perdían las semifinales terminaban combatiendo por el tercer puesto. Fue como se enfrentó, o mejor dicho, no se enfrentó contra Lou Lori, el que había perdido la otra semifinal, y por eso al no presentarse terminó dejando la medalla de bronce, o mejor dicho, dejando de escapar esa posibilidad. Después tenemos la posta 4% en atletismo, integrada por Juan Lavenas, Antonio Sande, Carlos Hofmeister y Tomás Clifford. Dicha posta había llegado quinto a la línea de meta, pero con la descalificación de Holanda, quien había finalizado en el tercer lugar, subieron una posición más, aunque no lo suficiente como para poder alcanzar a Alemania, que finalizó a un segundo de los argentinos, en una prueba en donde se consagró el equipo estadounidense liderado por Jesse Owens. Mientras que el yachting de 5 personas, la clase rating 6 metros, la embarcación argentina terminó finalizando con 52 puntos a 10 del bronce que terminó obteniéndolo Suecia. Uno de sus tripulantes, estamos hablando de Julio Seeburger, ganaría juegos más tarde la medalla de plata, más precisamente en Londres 48, justo en la misma clase rating de 6 metros. Tras el parate obligado por la Segunda Guerra Mundial, llegó el regreso en Londres 48 con 5 cuartos puestos. 2 fueron por parte del atletismo. Uno fue por Alberto Triulci en la prueba de 110 metros con vallas, quien finalizó a medio segundo el tercero, Craig Dixon, y a 0,7 del campeón, estamos hablando del norteamericano Bill Porter. Mientras que en el decatlón, Enrique Kistenmacher terminó con 6.929 puntos, apenas 21 del tercero, Floyd Simmons. En boxeo, Francisco Núñez, peleador de peso pluma, sí se presentó a la pelea por el tercer lugar tras caer ante Dennis Sheffer en las semifinales, pero en la pelea por el tercer puesto claudicó ante Alex Ankiewicz de Polonia. En equitación, más precisamente en la prueba de dressage, el equipo argentino integrado por Justo Iturralde, Humberto Terzano y Oscar Goulou terminó con un puntaje combinado de 1005,5 a 176,5 de que finalizó tercero, estamos hablando de Portugal. Mientras que en la natación, los 100 metros de espalda, Mario Chávez anotó 1 minuto 9 segundos, empatando con el mexicano Clemente Mejía en dicha posición, a 1,2 segundos de quien finalizó en la medalla de bronce, estamos hablando de Georges Valleray Jr. de Francia. Helsinki 52 aportó 6 cuartos puestos. En yachting, en la clase de Dragon, Roberto Seeburger, Jorge del Río Salas y Horacio Campi llegaban en segundo lugar a la última regata, pero tras finalizar en la séptima posición, cayeron al cuarto puesto, apenas 13 del tercero de Alemania, un momento de mucha frustración por parte de los navegantes argentinos. En tiro, Carlos Díaz Sáenz Valiente terminó con 577 puntos en lo que se refiere a pistola 24 metros y estuvo a 1 de forzar el desempate por el segundo puesto con Szilárd Kun de Hungría y George Ligiardopol, y quedó a 2 del oro, que se lo terminó llevando Karoli Takacs de Hungría. En la prueba de contrarreloj de 1000 metros de ciclismo pista, Clodomiro Contoni terminó con 1 minuto 13,2 segundos, apenas 2 décimas del tercero, Ray Robinson de Sudáfrica.
En equitación, Pedro Mercado terminó con 62,8 puntos, a 7,30 del tercer puesto. Estamos hablando del alemán Will Gussing. Y por último, el básquet masculino había caído en las semifinales contra los Estados Unidos por 85-76. Y en el tercer puesto ante Uruguay terminó siendo para los orientales por 68-59. En Melbourne 56 hubo dos cuartos puestos. El primero, que fue en esa cita especial que se hizo en Suecia debido a la cuarentena para los animales que regía en Australia. En la prueba de salto por equipos, la escuadra conformada por Carlos Delía, Pedro Mayorga y Naldo Dazo terminó con 99,5 puntos a 30,5 del bronce, que fue Gran Bretaña. Algo parecido sucedió con el yachting, ya que quien finalizó en la tercera colocación fue la escuadra británica, mientras que la Argentina terminó con 4.225 puntos a 332 de los puestos de medalla, en la clase Drago integrada por Jorge Salas, Arnoldo Pekelharing y Boris Velada. Por su parte, en boxeo ya directamente se abolió la pelea por el tercer puesto, por lo que los que caían en semifinales se quedan ya directamente con la medalla de bronce. Y por eso debemos resaltar los que quedaron eliminados en cuartos de final, como Miguel Bota en peso mosca, Celedonio Lima en peso super welter, Rafael Gargulo en medio pesado, en una categoría en donde había ganado el mismísimo Muhammad Ali. Tokio 64 tuvo otros dos cuartos puestos, teniendo como protagonistas a Alberto de Mí, al notable remero rosarino, que en single scull llegó a la meta con un tiempo de 8 minutos 31,51 segundos, a casi 2 segundos del bronce, el suizo Goff Kottmann. Por su parte, en el ciclismo de ruta, en la prueba de contrarreloj por equipos, la escuadra integrada por Héctor Acosta, Roberto Brepe, Delmo Dalmastro y Rubén Placánica terminó con un registro de 2 horas 27 minutos y 58 segundos y medio, a 47 del tercero, que es la escuadra sueca. Después en boxeo quedaron eliminados en cuarto de final Alberto Santiago Lobel en peso pesado y nuevamente Rafael Gargiulo en medio pesado. Los siguientes juegos tuvieron apenas boxeadores que quedaron eliminados en cuartos de final. Respecto a México 68, Miguel García en peso pluma había caído en dicha ronda. 72 fue el turno de Miguel Ángel Cuello. En 1976 en Vancouver quedaron afuera en dicha ronda Héctor Patri en Mosca Jr., Luis Portillo en liviano welter y Juan Suárez en medio pesado. En Los Ángeles 84 fue Pedro Décima quien quedó eliminado en peso gallo, y luego de que no hubo ninguna situación similar en Seúl 88, lo cierto es que Remigio Molina Ferreira, también en peso gallo, fue el que se quedó afuera en cuartos en Barcelona 92. En Atlanta 96, quien rozó las medallas fue Gastón García, quien en peso medio pesado terminó cayendo en el enfrentamiento por el bronce ante Jo In-cheol de Corea del Sur luego de afrontar las instancias del repechaje. En Sydney 2000 hubo dos cuartos puestos, teniendo como protagonistas al voleibol, que cayó en semifinales 3-1 ante Rusia, y por el tercer puesto fue barrida por parte de Italia. Y el otro protagonista fue Gabriel Taragurelli, lo hemos dicho el día anterior, quien tras caer en las semifinales afrontó el repechaje y pasó la pelea por el tercer lugar contra el taiwanés Hwang Chin-hung, pero terminó cayendo en dicha instancia y no se pudo llevársela. Además, Ismael Pérez también había quedado eliminado en cuarto de final en lo que se refiere a peso pluma. 2004 tuvo un solitario cuarto puesto, el de Santiago Fernández, remero en single scull, quien terminó con un tiempo de 6 minutos 55,17 a 2,37 del tercero, el búlgaro Ivo Yanklev. 8 años después volvíamos a hablar de otras medallas perdidas, por decirlo de una forma, también en remo con Ariel Suárez Cristian Rosso, quien tuvo un registro en la final de 6 minutos 36,36 a 2 segundos de la dupla eslovena, que se llevó con el bronce. Lo destacado fue que habían tenido el mejor registro en las semifinales. Por su parte, Paula Pareto no pudo repetir lo que había obtenido 4 años atrás en Beijing, ya que había caído en las semifinales contra la japonesa Tomoko Fukumi, y en la pelea decisiva por el bronce ante la belga Charlene Van Snick terminó cayendo por una doble penalización en el Golden Score. Y la generación dorada del básquet no pudo llevarse una nueva medalla, ya que tras caer en un partido casi imposible contra Estados Unidos por 97-126, en el tercer puesto ante Rusia también sufrió un revés, en este caso por 77-81. Por su parte, Yamil Peralta
quedó eliminado en cuartos de final en peso pesado. Por último, en Río 2016 hubo 3 posibilidades de medalla que se terminaron esfumando, con, en primer lugar, Patricia Bermúdez en lucha libre hasta 48 kilos, quien, tras caer en octavos, atravesó el repechaje, pero en la pelea decisiva ante la búlgara Lidia Yankova terminó cayendo por la mínima, 7-6, muy cerca de haber logrado el bronce. Y por último, en boxeo, tanto Yamil Peralta, nuevamente en peso pesado, como Alberto Melián en gallo, se terminaron quedando afuera en cuartos de final. Todos estos nombres fueron como una especie de homenaje como para reivindicar a aquellos atletas que quedaron cerca de la inmortalidad, porque claro, quedar en el medallero histórico es, por decirlo de una forma, una chance de quedar inmortales en la historia deportiva del país. Pero bien vale este recuerdo para todos ellos. Hasta acá llegó el video, como siempre denle like, me gusta, compartan, comenten el video, suscríbanse y síganme en todas las redes sociales. Muchas gracias y nos estamos viendo.